Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Claro, ha sido un año muy difícil para quienes están próximos a jubilar, sobre todo por la caída de los fondos más conservadores. Vamos a conversar de aquello junto a Rodrigo Gutiérrez, que nos acompaña, gerente general de CIDES, porque claro, finalmente quienes están próximos a jubilar en general están en esos fondos. Hoy, ¿qué pueden hacer, digamos, quienes ven su pensión que se ha ido perjudicando durante el tiempo, en el último tiempo? Bueno, sí, efectivamente, durante este año hemos vivido un año excepcional. Los fondos conservadores y particularmente el fondo E ha tenido pérdidas históricas. Durante septiembre vimos que tuvo la caída mensual peor que ha tenido en la historia, con más de un 4,3% de pérdidas, y durante este mes de octubre ya lleva acumulada una caída del 7%. Con esto, las pérdidas de enero a la fecha alcanzan prácticamente el 20%. Y esto es una mala noticia para las personas mayores que están en fondos conservadores como el fondo E, que están próximas a jubilar. En ese caso, lo de septiembre, ¿no? Ese dato está muy relacionado con la determinación de la tasa de interés, ¿no? Tiene que ver por ahí y también quizás ligado con la discusión del cuarto retiro, ¿puede ser uno de los factores? Sí, absolutamente. Los fondos conservadores invierten en instrumentos de renta fija nacional y estos dependen en gran medida de las tasas de interés locales. Las tasas de interés han venido subiendo sistemáticamente en los últimos tiempos y particularmente influida por el proceso de retiros previsionales. No es cierto que los retiros previsionales no han afectado, por el contrario, han hecho subir las tasas de interés, han aumentado el riesgo país, todo esto en un contexto de incertidumbre política también, y eso ha valorado a la baja los saldos de los fondos conservadores. Y por tanto, entonces, están directamente relacionados. En ese sentido, la posibilidad quizás en el futuro, viendo estos vaivenes que generan quizás para quienes están próximos a jubilar, ¿se hace más necesario hoy crear un fondo F o algo que sea fijo, ¿no? Que no se mueva, digamos, en este vaivén, por lo menos en los meses previos a la jubilación de las personas? Sí, se han planteado algunas propuestas hace tiempo ya al respecto, pero es importante tener presente también de que estas pérdidas que nosotros estamos viendo hoy día responden a pérdidas muy excepcionales, que vienen producto de una economía que está siendo fuertemente afectada ya desde el contexto de la pandemia, particularmente en el caso de Chile desde el estallido social, y que producto además de la incertidumbre política, producto de los retiros previsionales, han hecho aumentar las tasas de interés en forma desproporcionada. Esto ha generado también presión sobre el tipo de cambio y finalmente ha generado presiones inflacionarias que están haciendo a su vez al Banco Central hacer alzas en estas tasas de interés. Entonces la proyección para el Fondo E en los próximos meses tampoco es buena y por eso es que ha tomado más sentido retomar algunas de estas propuestas que tú señalas en torno a congelar de alguna manera los fondos ya en momentos previos a la jubilación. Hay un planteamiento en torno a un fondo F, por ejemplo, pero si ese fondo F igualmente invirtiera en instrumentos de renta fija, como el fondo E, igualmente estaría afectado por las pérdidas, digamos, que estaría siendo afectado también el fondo E en este tiempo. Lo que habría que hacer eventualmente es llevar eso a una cuenta vista prácticamente, y eso obviamente también afectaría en tiempos normales la rentabilidad de los fondos en los últimos meses previos a la jubilación. Este escenario que tienen hoy los fondos más conservadores o bien también los vaivenes que ha tenido los fondos del administrador de fondos de pensiones, valga la redundancia, ¿es un escenario negativo a largo plazo? ¿Esto se va a mantener, al menos una tendencia que va a acompañar a quienes están próximos a jubilar por 6, 9 meses por lo menos? Entendiendo que quienes tienen una proyección más amplia podrán recuperar en el tiempo quizás este mal momento. Sí, efectivamente. En términos generales, evidentemente los fondos de mayor riesgo tienen mejores rentabilidades en el largo plazo y los fondos más conservadores tienen menores rentabilidades. Igualmente, todos los fondos de pensiones tienen rentabilidades positivas si uno los evalúa desde su creación hacia el año 2002. Sin embargo, como tú dices, durante los próximos meses, es decir, en el corto mediano plazo, nosotros no vemos un buen panorama. Sobre todo por las presiones inflacionarias que se están dando, sobre todo si es que se llega a aprobar un cuarto retiro de fondos, esto va a generar nuevos aumentos en la tasa de interés, probablemente por parte del Banco Central, justamente para contener las presiones inflacionarias, y por lo tanto no vemos una recuperación muy pronta, que digamos, más bien debiera darse en un horizonte probablemente de un año. ¿Podría acrecentar este mal momento, como señalas tú, lo que ocurra con este retiro, que todavía está en debate, pero está próximo ya a resolverse en el Parlamento, entendiendo también que la próxima reunión de política monetaria es en diciembre, donde también se podría repercutir en el caso de encadenarse sobre todo efectos, ¿no? Por supuesto, no cabe ninguna duda, y así lo han señalado las autoridades del Banco Central, de la Superintendencia de Pensiones, de la Comisión de Mercados Financieros, todos han sido muy enfáticos
Nosotros también lo hemos sido dentro de lo que hemos podido, en términos de señalar que un cuarto retiro de fondos va a generar nuevos aumentos en las tasas de interés y por lo tanto va a seguir castigando los fondos. Y va a castigar los fondos justamente de las personas que están próximas a jubilar, que están en estos fondos más conservadores, que como digo, están invertidos en instrumentos de renta fija local que pierden valor cuando suben las tasas de interés en Chile. En el escenario futuro, con la consecuencia de los retiros ya de los 3 que han ocurrido, muchas personas han quedado sin fondos, fuera del sistema. Ahí también hay un problema a largo plazo, pensando en lo que va a significar las pensiones futuras, entendiendo que hoy muchas personas reciben un monto bastante menor al que proyectaban en su momento de vida laboral, y que con este grupo de personas que hay quedado afuera, sin duda también aquello también va a complicar el dinero que van a poder recibir quizás en el futuro. Por supuesto, nosotros hemos dicho siempre que los retiros previsionales no han sido una buena idea. Quizá pudo haberse fundamentado, justificado en el caso del primer retiro, porque estábamos hablando de los momentos más duros de la pandemia, en pleno invierno del año pasado, cuando las ayudas del gobierno no llegaban oportunamente. Teníamos 2 millones de personas desempleadas y por tanto era importante poder entregar recursos a las familias que estaban viviendo momentos difíciles. Sin embargo, los retiros previsionales tienen, yo diría, 2 grandes problemas. Por un lado, reducen los saldos de las personas y por lo tanto reducen sus pensiones futuras. Ese es el primer efecto principal y es sobre las mismas personas. Esto es importante tenerlo presente. Cuando nosotros decimos de que ya producto de los 3 retiros previsionales se han retirado saldos en torno al 25% del total, estamos hablando de que las personas están viendo reducidas sus pensiones futuras en promedio en torno a un 28% según cifras oficiales. Mucho más las mujeres que los hombres. Y eso sumado a todos estos otros efectos negativos en términos de la economía, como hemos visto, cuáles son el aumento en las tasas de interés, el aumento en el tipo de cambio y las presiones inflacionarias que estamos viendo, que afectan principalmente a los más vulnerables. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un dato, un panorama de lo que está ocurriendo con los fondos previsionales, que lamentablemente los fondos conservadores, y sin duda lo que afecta más a quienes están próximos a jubilar, han tenido malos desempeños en los últimos meses, ligados por ciertas determinaciones que ha tomado el Banco Central, que tienen que ver precisamente con las alzas en las tasas de interés. Sí, todos datos que tienen que ser tomados en cuenta en el marco de la discusión del cuarto retiro del 10% que está ahí en pleno desarrollo en el Congreso. Muchísimas gracias, Dani, a ti y al entrevistado. Un buen día.